Hola, muy buenos días. Mi nombre es Uber Domínguez Santana. Yo actualmente estoy cursando la carrera de TICS del primer cuatrimestre en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Y hoy en este video les vamos a hablar un poco acerca de lo que es la globalización como contexto del desarrollo local. Como primer punto, hablaré un poco de lo que son los desafíos de la globalización. Según el sociólogo brasileño Octavio Leni, la globalización representa en términos epistemológicos, metodológicos y empíricos un cambio de paradigma. Se dice que esto está caracterizado por la insuficiencia explicativa de las explicaciones sobre las sociedades nacionales, que supuestamente han sido la base de la producción del conocimiento científico-social, para poder plantear ahora el desafío de pensar al mundo como una sociedad global. Como siguiente punto, se dice que algunos autores han señalado las aplicaciones de la conmutación de la globalización como nueva realidad. ¿Quiénes son estos autores? Son Wallerstein en 1989, Bergsen en 1982, Yarbrough en 1990. Uno de ellos nos trae una pequeña cita que dice: se refiere a todos los procesos por medio de los cuales los pueblos del mundo son incorporados a una única sociedad mundial, la sociedad global. Esta cita nos la trae el autor Albrook en 1990. Como siguiente punto, les explicaré lo que dice: el conocimiento acumulado sobre la sociedad nacional no es suficiente para esclarecer las configuraciones y movimientos de una realidad que ya será siempre internacional, multinacional, transnacional, mundial o propiamente global. Este es otro pequeño tema, otra pequeña cita, perdón, de lo que nos trajo un autor, el cual es Leni de 1997. Se dice que el riesgo principal de este tema consiste en tratar de abordar lo global como una extensión cuantitativa y aún cualitativa de la nación, y forzar las lógicas. ¿Qué nos da a entender esto? Que las diferentes facetas de este ámbito para intentar explicaciones adecuadas a la nueva realidad, que es supuestamente sin aprender lo necesario, que resulta un marco de referencia teórica y conceptual más amplio, diferente y preciso. Siguiente punto, se dice que evidentemente los restos epistemológicos y metodológicos que implica la evaluación son un campo sumamente interesante y necesario en la situación que prevalece en las diferentes áreas del conocimiento. Se dice que aquí, sin embargo, su función de los objetivos de esta investigación solo se consideran los elementos necesarios para poder definir lo que lo que en los sucesivos se denominará el contexto de la globalización para el desarrollo local. Ahora también, como siguiente punto, vamos a ver lo que son las cinco referencias que pueden observarse, cinco rasgos más comunes en torno a las consideraciones que se hacen sobre la globalización. Como el primer punto, se dice que se enfatizan diferentes aspectos del objeto de estudio. Sin embargo, parece ser una convención el reconocimiento de la necesidad de un enfoque multidisciplinario. Aquí viene eso, que esto viene ¿para qué? Para abordar con mayor eficiencia un sitio. Como siguiente punto, existe una tendencia a la confusión entre causas y efectos de la globalización, lo que hace necesario acelerar el avance en la formación de un cuerpo teórico y conceptual. Pues aquí una pequeña explicación se dice que con reconocimiento a la conceptuación mayoritaria de la comunidad científica. Como siguiente punto, se dice que dado que una de las condiciones que hace factible pues la expansión de los mercados es la generación
de estándares de producción y consumo. En algunos casos se considera que la globalización homogeneiza a las naciones, que nos da a entender que supuestamente hacia lo anterior resulta erróneo si se toma en cuenta que precisamente esa tendencia o la organización económica de las naciones implica una exclusión y reconocimiento de la diversidad. Como siguiente punto, se dice que se advierte una proposición generalizada a la interpretación maniquea del fenómeno en la relación con lo local, cuyo fundamento resulta poco sostenible en virtud de la valoración. Dice que sui generis revisionista que se hace de la posición contraria en cada caso y del entendimiento que requiere una realidad compleja que no excluye a ninguna de las dos facetas mencionadas, es decir, lo local y lo global son por antonomasia naciones correlativas. Ahora se dice que con la finalidad de sistematizar la información contenida en la biografía revisada, así como para organizar anteriormente el contenido del planteamiento de algunos antecedentes de origen de la globalización. Posteriormente se ha establecido una diferencia elemental de las características de la globalización con base en sus aspectos cualitativos y que tiene como referente la calidad funcional o estructural de los mismos y finalmente se resume la información presentada en el inciso que se elaboró para esbozar el contexto global de desarrollo local. Ahora, como siguiente punto, vemos lo que es las consideraciones sobre el origen de la globalización. Se dice que la importancia de la revisión del origen de la globalización a efectos del presente estudio escriba proporcionar sus elementos, que dice que supuestamente para explicar algunas de las características de este proceso que tiene un papel definido en la conformación del contexto global, del desarrollo local, etc. Siguiente punto, veremos también lo que dice, cómo se concibe la globalización como el proceso mediante el cual se generan transformaciones estructurales en los estados-nación para poder dar lugar a la formación de una sociedad económica global independientes de los gobiernos nacionales. Que supuestamente se entiende un proceso en marcha, no como un estudio logrado. Históricamente es un fenómeno relativamente nuevo, aunque equivalentemente es resultado del proceso evolutivo de condiciones sociales. Como siguiente punto, vemos las divergencias se encuentran sobre cada uno de los posibles tópicos que se relacionan con la globalización, lo cual resulta especialmente claro en la relación con sus antecedentes. Ahora vamos a hablar de lo que es el origen de la globalización. Un pequeño contexto que se concibe como la tendencia hacia la organización económica y social de las naciones para dar lugar a la formación de una sociedad económica global. Se dice que pues aquí entre algunos envidiosos de este fenómeno de nuestro tiempo y sus manifestaciones para exigir una conversión en la relación con el punto clave para entender este concepto, la relación. Un siguiente punto, se dice que el punto de partida del punto de análisis del término las relaciones económicas internacionales son desbordadas por la propia dinámica de los agentes económicos, fundamentalmente empresas transnacionales, y dan lugar a una sociedad económica global. Que aquí se dice que cuyas implicaciones no se limitan a cuestiones relacionadas con las actividades productivas,
del intercambio y consumo de bienes y servicios, sino que se extienden a los aspectos políticos, sociales y a los culturales de las naciones. Se dice que también el resultado de la conjugación de fuertes transformaciones económicas, tecnológicas y políticas que trastocaron, al parecer, irreversiblemente las relaciones entre países, empresas e individuales. Se dice que el intercambio comercial entre las naciones es la globalización, ubican sus raíces en el pasado remoto. Como resultado de avances de la tecnología, posicionan su inicio en la época de la posguerra, es decir, en la segunda mitad del siglo XX, que dice que también se explica que la globalización como una continuación, resultado de un proceso que inicia la formación de un incipiente orden mundial, resultado del intercambio económico entre naciones y los grandes descubrimientos del siglo XX, ya que decir que en el siglo XX se asume, el siglo XIX se asume el carácter propiamente global en el último cuarto del siglo XX, como resultado de la conjugación de avances tecnológicos, expansión de los mercados y los consecuentes embates a la soberanía y economía de Estados-nación. Ahora les hablamos de lo que es el debilitamiento de la soberanía de los Estados-nación. Protagonizados con las empresas transnacionales, Vargas 2002, modificación del marco regulatorio de las economías nacionales en áreas del allanamiento de obstáculos a la inversión extranjera. Aquí podemos encontrar lo que también es la gran distinción con lo que hoy denominamos globalización, es el hecho de que, siendo central de las mismas normas de acuerdos y organizaciones internacionales, eran los gobiernos nacionales cuales en la actividad fueron perdidos o están en proceso de hacerlo la hegemonía dentro de tales elementos. La globalización, en primer lugar, se habla de la subordinación paulatina de los estados-nación a un nuevo orden supranacional. Las características estructurales de la globalización son, se dice que tienen un significado profundo de la interpretación de este fenómeno, pues son aquellas que en realidad marcan el cambio de la época que estamos viviendo. Aquí nos explica que son los ejes de transmisión fundamental y se distinguen por la generación de nuevas relaciones, de acuerdo tales de los actores del viejo orden mundial, del surgimiento de otros nuevos y mezcla inevitable de los mismos, por lo menos en el momento que se vive. También otra característica estructural de la evolución sobre las que se pueden advertirse algún consenso entre los estudios del tema de las siguientes, que sea de la unificación del mercado internacional. Bueno, sería todo por hoy. Fue un pequeño breve explicación de lo que fue la globalización. Muchas gracias por la atención y les deseo un buen día a todos.